Somos Llama Capacitaciones. Capacitamos para mejorar. Como organización que estamos dedicados a comunicarle a la gente, a capacitar a la gente sobre muchos temas, nos hemos creído con la responsabilidad de decirle a Colombia todas las cosas que se están haciendo bien, regular y mal sobre este tema del coronavirus en Colombia. Y por eso hemos decidido hacer este video que hemos llamado La verdad detrás del COVID-19 en Colombia. Y con datos, hechos, cifras, vamos a mostrar cuál es nuestra realidad, a qué nos estamos enfrentando y qué cosas deberíamos hacer para mejorar esto que se ha denominado en el mundo una pandemia por un virus que está atacando muy fuerte y que desafortunadamente está creciendo de manera exponencial en Colombia. Así que veamos qué les tenemos preparado para que usted sepa la verdad detrás del COVID-19 en Colombia. En diciembre 31 del 2019, China reportó los primeros casos de COVID-19 en su territorio y prende las alarmas a nivel mundial, pues porque al parecer China desde noviembre ya tenía casos reportados, pero de la manera exponencial como se propagaba el virus, pues prende las alarmas mundiales para que todos estemos alertas. En marzo 6 del 2020 se reporta el primer caso de COVID-19 en Colombia y allí ya se prenden las alarmas de este país. Desafortunadamente durante los 2 primeros meses no hicimos absolutamente nada. Estábamos simplemente esperando cómo se propagaba el virus y si había la posibilidad de que llegara a Colombia, que finalmente llega en esta fecha, marzo 6 del 2020. Hoy, marzo 19 del 2020, ya existen 8 casos de COVID-19 en Colombia. 108 casos que se han ido reproduciendo en diferentes zonas del país. Ya hay muchas zonas del país que tienen el COVID-19 y que pues han prendido las alarmas totales en el territorio nacional. El aumento promedio es de 8 casos diarios a hoy. Pero si tenemos en cuenta que ayer, marzo 18, teníamos 93 casos y hoy tenemos 108, pues el COVID-19 se viene de la manera exponencial en como está previsto, se viene propagando en Colombia y ya entre un día y otro tenemos 15 nuevos casos. Así que es alarmante, tenemos que tener mucho cuidado y bueno, vamos a partir de aquí a ver qué hemos hecho, qué ha hecho Colombia como país, qué debemos hacer nosotros como ciudadanos, qué está bien, qué está mal de todo este tema del COVID-19 en Colombia. Así que veamos qué es lo que hemos hecho para poder contener esta pandemia en nuestro país. La primera acción que tomó el gobierno nacional fue instalarnos en nuestra mente la recomendación del lavado de manos. Esto también lo dijo Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud y es importante, lo tenemos que hacer y es responsabilidad de cada uno de nosotros, de cada ciudadano, cada 2 horas, por lo menos lavarnos las manos, cada que se salga de una reunión, cada que se llegue de la calle, no tocarse la cara sin estar seguro de que las manos están limpias. Esa es la mejor prevención que tenemos, nuestras manos, y lo tenemos que hacer y reiteramos, es nuestra responsabilidad y responsabilidad de cada una de las personas de este país garantizar el lavado de manos. Y eso está bien, pero debieron haber más medidas aparte de esta para poder contener el coronavirus. Por ejemplo, no se hace cierre de fronteras y el 80% de los casos llegan por los aeropuertos. El presidente se ha negado rotundamente al cierre de los aeropuertos. Al parecer no hay ninguna aparente causa válida que haga que él tenga esto en su cabeza. Pero, por ejemplo, ayer nos llegó información que una de las vicepresidentes de Avianca es hermana del presidente Duque y lo averiguamos y sí, María Paula Duque es vicepresidente de Avianca y Avianca está en una situación económica delicada que el cierre del aeropuerto le podría perjudicar. Este puede ser una de las causas por las cuales el presidente solamente hasta hoy dice que es posible que el 23 de marzo empecemos a cerrar los aeropuertos. 2 meses después de haber recibido el primer caso de coronavirus y de haber inclusive ofrecido el aeropuerto El Dorado para que
ciudadanos de otros países hagan tránsito aquí en Colombia, con todos los problemas que tenemos. Aparte de eso, los escasos controles en los aeropuertos y fronteras para contener el virus. La Procuraduría, la Contraloría ya se expresaron su preocupación, ya hicieron auditorías en aeropuertos y se dieron cuenta de que realmente no estamos controlando como debe ser la situación para evitar que ingresen personas con coronavirus a Colombia. Entonces, de parte del gobierno colombiano, ha faltado tomar medidas de choque, como lo hizo Rusia, que cerró todas sus fronteras automáticamente para evitar que el coronavirus entrara, y lo consiguieron. Así que aquí tenemos pues para nosotros los dos primeros errores que como colombianos y como gobierno se cometió o se ha cometido para evitar que esta pandemia crezca cada vez más en nuestro país. Seguidamente, lo que hace el gobierno colombiano es cancelar las clases en los colegios y universidades con el objetivo de que se hagan de manera virtual. Una buena propuesta para tener a los muchachos pues en sus casas. Creo que lo que no tuvo en cuenta el gobierno colombiano es que solo el 26% de los hogares tienen un computador y que de ellos el 51.9% tienen conexión a internet. Entonces, al no tener equipos de cómputo y al no tener conexión a internet, pues hacer clases de manera virtual en este país se hace una labor titánica y realmente creo que un poco imposible. Lo que dice que lo que tiene que hacer el gobierno colombiano después de esto es mirar cómo hacer para que los hogares colombianos tengan computadores y conexión a internet y de una manera virtual, en un caso de estos, poder hacer actividades. Posteriormente se recomienda cuarentena a los colombianos, pero no se ordena parar actividades productivas. Y ordenar una cuarentena y no parar actividades productivas es como decirle a usted que se tiene que bañar pero no hay agua, ni una gota. Pues es bastante complicado, y esto lo decimos porque el gobierno debe tener en cuenta que el 45% de los empleos en este país son informales. ¿Qué quiere decir? Que las personas deben trabajar para poder pagar arriendo, para poder pagar servicios, para poder pagar sus deudas, para poderse mantener, para poder comer todos los días. Y entonces no pueden de la noche a la mañana, sin ningún apoyo estatal, parar sus actividades porque no van a poder sobrevivir. Y el 55% restante son formales, lo que hace que al no parar actividades productivas, en la calle diariamente estén aproximadamente unos 22 millones de personas, de colombianos, tratando de ganarse la vida. Y eso pues no es cuarentena, porque cuarentena es cuando todos nos guardamos, cuando todos dejamos de transitar, y podemos hacerlo porque tenemos todo el apoyo del Estado, todo el apoyo institucional para poder estar en casa y poder controlar esto que se ha llamado COVID-19 o coronavirus. Dada la presión social que hay por medidas que realmente ayuden a combatir la situación del COVID-19 o coronavirus, el gobierno en esta semana ha anunciado medidas para combatir la situación y para minimizar, dicen ellos, el impacto del COVID-19 en Colombia. ¿Cuáles son estas medidas? Analicémoslas. Bajar aranceles. Sí, bajar aranceles es una buena medida si se tiene en cuenta que es con el objetivo de que insumos, medicamentos, insumos médicos ingresen al país más fácilmente. Válido. Que los industriales y los empresarios hagan el pago de IVA e impuestos hasta el mes de julio, que se estén tranquilos, pues no la veo. Por dos cosas. Uno, las actividades productivas no han parado. Dos, es una medida que no está beneficiando a la gente del común, está beneficiando al empresario, porque los trabajadores normales, los empleados normales no pagamos IVA o no declaramos IVA mejor. Y pues pagar impuestos, pues no los normales, pues si estamos hablando de catastro, pues válido, pero realmente no es algo que tenga un impacto grande sobre la situación de manera general. Incentivar el turismo interno. Esto a nosotros particularmente nos parece un desacierto total.
¿Cómo vamos a incentivar el turismo interno si necesitamos estar en las casas quietos en cuarentena? Entonces, decir que el gobierno para combatir y minimizar el impacto del COVID-19 va a incentivar el turismo interno, pues como que no, ¿no? Como que va en contravía a lo que se quiere. Pero bueno, ese fue una de las medidas que nos anunciaron. Y finalmente, pues como por ejemplo, en nuestro caso, estamos en casa, no estamos devengando, no paran las deudas, los bancos siguen cobrando, pues el gobierno ha anunciado que es fácil. Durante estos 2 meses o lo que dure esta pandemia, no pague sus deudas y luego cuando termine todo eso, refinancie. Refinancie. ¿Qué es refinanciar? Aumentar el plazo de la deuda y pagar más intereses por la misma deuda, lo que no va en favor de las personas, sino en favor de todo el sistema financiero y de las entidades financieras. O sea que esta medida no es beneficiosa para el pueblo colombiano. Lo que tendría que hacer el gobierno anunciar es congelar las deudas. Si hablamos de congelar las deudas, no importa cuánto demore esto, estamos congelados. Cuando esto pase, seguimos pagando como si no hubiera pasado y completamos el plazo que es sin que nos cueste un peso más. Pero refinanciar es decir, voy a favorecer al esquema financiero colombiano y eso no es. Luego, el gobierno activa toque de queda para menores de 24 años y mayores de 60 años. Pues aquí, pues sí, porque son los que pueden salir más afectados, pero olvidándose de qué, que los jóvenes empleados siguen trabajando, los jóvenes entre 18 y 24 años siguen trabajando, y cómo van a hacer toque de queda si las empresas lo siguen programando de 6 a 2, de 2 a 10, si le siguen mostrando cartas de despido si no van. Entonces, ¿cómo van a hacer toque de queda? Los mayores de 60 años no pensionados pues tienen que seguir trabajando porque ellos pues igual necesitan de su sustento, entonces si no trabajan no comen. Y entonces ahí tenemos la señora que vende los tintos en la calle, el señor que cuida los carros, bueno, diferentes personas que trabajan después de los 60 años en un país que es cada vez más difícil pensionarse, y entonces ¿cómo van a dejar de trabajar si dejarían de comer y pues se morirían de hambre, no de coronavirus ni de COVID-19? Y por el otro lado, el 13% de los desempleados siguen buscando trabajo. Todos los días las empresas no han parado los procesos de selección, todos los días siguen apareciendo ofertas de empleo, y si yo estoy desempleado pues tengo que atender la oferta para poder asegurar un trabajo, y si me contratan pues tengo que ir a trabajar, y entonces ¿cómo me voy a contener? ¿Cómo voy a estar en mi casa? Hay que parar el sistema productivo. Yo no veo otra opción, pero pues el gobierno está pensando en la parte económica, en la parte financiera, en la parte que tiene que ver pues con los beneficios tributarios, con todo lo que tiene que ver con la economía, y olvidado del ser humano, de la vida y de la preservación de la salud y de la vida de las personas, como lo establece la Constitución Nacional. Eso es lo que nosotros pensamos, y a eso estamos hablando de las acciones que se han tomado y nuestro punto de vista frente a casos puntuales con datos y hechos de lo que no nos parece que se ha hecho bien para contener esto que se llama coronavirus. Por otro lado, el ministro de Salud recomienda, abro comillas, no usar sistemas masivos de transporte. Esto para evitar el contagio del COVID-19. Muy bien, eso está muy bien, porque usar sistemas masivos con un virus, pues eso hace que la gente se contagie. Y pues es el caso de de Medellín con el metro, de Bogotá con el Transmilenio, y ahí están las fotos que nos muestran cómo se mueve la gente en estos sistemas, en Cali con el mío, en Barranquilla con el Transmetro, en Pereira con el Megabús, en Cartagena con el Transcaribe. Y pues obviamente no solamente es el ingreso a los buses, sino dentro de los buses, como lo muestra la imagen, pues no podemos conservar el metro que nos recomiendan, sino que vamos despegados los unos a los otros en buses
que tienen capacidad entre 150 y 170 pasajeros porque son masivos, pero algo que no tuvo en cuenta para esta recomendación, como no se han tenido en cuenta muchas cosas importantes en las recomendaciones ni en las medidas que toma el Estado, lo que no tuvo en cuenta el ministro es que el 54.4% de los colombianos utiliza este medio de transporte. Entonces, más de la mitad de los colombianos utilizamos sistemas masivos de transporte, y si no se han cerrado empresas, si la gente sigue trabajando, si aún tenemos que ir a laborar, pues es muy difícil no usar estos medios de transporte, teniendo en cuenta que casi 12 millones de trabajadores tendrían que estar en las calles tomando estos medios de transporte, sin contar aquí los desempleados que están saliendo a buscar trabajo y la población flotante que sale a citas médicas, que sale a otras cosas. Entonces, pues, la recomendación puede tener hasta buena intención, pero para cumplirla, volvemos y repetimos, hay que tomar medidas fuertes, de choque, profundas, que permitan que la gente, las personas, se queden en la casa. Y pues eso es lo que no está pasando con las medidas que toma o ha tomado el gobierno colombiano frente al coronavirus. Seguimos en una situación productiva, laboral, lo más normal posible, sin tener en cuenta que esto es lo que está haciendo que se propague la enfermedad. Otra de las recomendaciones del gobierno nacional es usar los servicios médicos a la aparición de síntomas, y eso hay que hacerlo. Inmediatamente acudir al médico. Pero ¿qué sucede? Colombia cuenta con 1.7 camas por cada 100.000 habitantes en sus servicios médicos. Es la peor proporción en América Latina, que el promedio es de 2.3. O sea, estamos por debajo del promedio de América Latina en ocupación de servicios de salud. Y el servicio que se presta en muchos casos no es el adecuado ni es el oportuno, lo que hace pues que tampoco tengamos la seguridad de poder combatir este COVID-19. Si hubiese una pandemia grande en Colombia, pues tendríamos graves problemas porque tenemos déficit en atención hospitalaria respecto al número de camas por cada 100.000 habitantes. Esta es la foto de urgencias de uno de los hospitales públicos en Colombia, donde pues, los enfermos permanecen a pocos centímetros de distancia entre ellos. Y así ha sido la constante en los servicios médicos nuestros. Sabemos que hay déficit, sabemos que hay problemas y pues necesitamos toda la voluntad de los servicios médicos para poder combatir eso que se llama COVID-19. No existen controles con los posibles casos de COVID-19. Los pacientes sospechosos se trasladan por sus propios medios hacia su casa, hacia los servicios médicos. No hay control de tránsito de colombianos y extranjeros en el interior del país. Y todo se ha quedado en recomendaciones, pero no hay medidas, volvemos e insistimos, de choque profundas que nos permitan estar tranquilos que lo que estamos haciendo está bien. Nuestros sistemas de salud no son los mejores. Nuestro sistema de salud, podríamos decir, es uno de los peores de América Latina, visto desde las cifras. Entonces, la preocupación es alta frente a dejar avanzar todos los días este virus COVID-19 en nuestro país. Pero nosotros también tenemos responsabilidades y por nuestra propia iniciativa debemos seguir hoy estas simples recomendaciones para poder también contener un poco esta pandemia. Uno, lavarnos las manos a fondo y con frecuencia usando desinfectante con base de alcohol o alcohol. Mantener mínimo una distancia de 1 metro entre las demás personas por seguridad. Evitar tocarse los ojos y la nariz y la boca con las manos sucias por lo menos. Asegurarse de mantener una buena higiene de las vías respiratorias, toser sobre el puño, toser sobre el codo. Si tenemos síntomas de gripe, usar un tapabocas. El tapabocas no es para las personas sanas. Y permanecer, si no se encuentra bien, en la casa. Si tiene fiebre, tos,
dificultad para respirar, buscar ayuda médica. Y si está bien, pero no requiere hacer nada por fuera, estés en casa y nos ayuda a controlar este tema del coronavirus o COVID-19. No queremos con este video alarmar a la gente más de lo que ya está. Queremos es, con los pies sobre la tierra y con datos y hechos reales, orientar a que nos falta mucho y que debemos empezar por nosotros mismos para contribuir a parar esta pandemia, así el gobierno nacional continúe haciendo cosas que no son acertadas y que no van de frente contra la epidemia, contra el COVID-19. Finalmente, y ante la incertidumbre que nos está causando toda esta situación y las malas decisiones del gobierno nacional, que ayer, cuando algunos alcaldes y gobernadores tomaron la decisión de definir que durante este puente festivo hubiese toque de queda y ley seca, el presidente, en un arranque de poder, creo yo, definió que él era el único que podía manejar la situación, echó para atrás todos estos decretos de los gobernadores y los alcaldes que a mi parecer eran correctos, y pues bueno, ellos han retomado, y bueno, por lo menos acá en la zona donde estamos, en el Valle del Cauca, pues se va a hacer. Pero pues primero que todo felicitar a todos los alcaldes y gobernadores que están comprometidos y están pensando en la gente, porque yo o nosotros lo que notamos es que el presidente está más preocupado por la economía del país, por cómo se va a ver afectada, cómo se va a ver afectada la parte empresarial, está más preocupado del dinero que de las personas, que de lo más importante, la vida de las personas, que es lo que se va a perder si no actuamos, porque finalmente la parte económica luego la recuperamos de alguna manera. Entonces yo sí quiero invitarlos a todos ustedes a que presionemos por redes sociales y por diferentes mecanismos al Estado colombiano para que tome medidas reales que ayuden al colombiano del común a mitigar el impacto de esta situación llamada COVID-19, una pandemia, que basta ya de tomar decisiones que no son, decisiones que son contrarias a lo que realmente necesitamos. Necesitamos que el Estado impacte a la población colombiana para que nos podamos quedar en las casas, en su mayoría o todos, para que paremos ya, para que dejemos de pensar en lo económico. Por eso los estamos invitando a ustedes a que compartan con la mayor cantidad de gente este video, que lo hagamos viral para que abramos los ojos y nos demos cuenta que estamos al frente de un Estado que no nos quiere ayudar, que esta pandemia la podemos superar, y la podemos superar entre todos si se toman medidas fuertes por parte del Estado colombiano y nosotros contribuimos a lo que tenemos que contribuir. Pero mientras sigamos así, pues esto va a ser más delicado de lo que parece. No sé qué impacto pueda tener esta denuncia que estamos haciendo desde nuestro punto de vista empresarial, pero nos creemos con la obligación de poner en alerta a la población colombiana sobre lo que está pasando, de mostrarles cifras, datos y hechos de lo que está pasando, para que despertemos ya y exijamos, vuelvo y repito, de todas las formas posibles y de las mejores formas posibles al gobierno nacional para que cumpla con ese concepto y precepto constitucional de la vida, de la salud, y que ya muestre que ese convenio social que adquirió como presidente, donde se va a preservar por encima de todo el bienestar común sobre el particular, lo veamos y lo veamos aquí en esta situación que estamos viviendo. Así que compartan este video, hagámoslo viral para que todos estemos sintonizados y presionemos al Estado colombiano para que nos solucione esta situación que es urgente. Somos Llama Capacitaciones, capacitamos para mejorar.